Les presento el Redragon UCAL Pro K673. Un teclado mecánico 75% con una excelente relación calidad-precio. Tenemos una muy buena construcción de materiales, switches intercambiables y conexión inalámbrica por Bluetooth o 2.4 Hz. En este video haremos una review mostrando las virtudes de este teclado, sus switches, keycaps y una prueba de sonido para que decidan si vale la pena o no por su precio. Así que sin más que decir, empecemos. Y acá tenemos la caja del UCAL Pro de Redragon. Y dentro de esta caja tenemos otra caja. Pero ahora sí, procedemos con el unboxing. Ya de entrada vamos a ver el teclado envuelto en una bolsita protectora. Lo vamos a dejar para después y vamos a ver los accesorios que trae. En principio tenemos un cable USB que tiene entrada tipo C. Esta entrada tiene esta curva ya que el teclado tiene la conexión en el lado izquierdo. Y en el otro extremo tenemos una conexión que podemos adaptar a USB tipo C o a USB tradicional. Esto me parece genial ya que varios portátiles últimamente no traen conexión USB tradicional. Luego tenemos este artefacto que nunca supe el nombre, vamos a llamarle extractor. Con esta cosa podemos extraer las keycaps del teclado y los switches. De este lado se extraen las keycaps y de este lado los switches. También nos trae esta cajita que contiene switches extras. Para ser exacto trae 4. Y esto nos viene bien por si alguna tecla empieza a fallar. Y bueno, y por fin llegamos al teclado. Me gusta bastante el color, esta onda de colores pasteles está muy bonita. El teclado es 75%, lo cual quiere decir que no tendremos pad numérico. Y contamos con 81 teclas. Este tamaño de teclado para mí es ideal, ya que no uso mucho el pad numérico, pero mantenemos las flechas direccionales y los botones F. Algo que noté apenas lo levanté es que es bastante liviano, pero no tanto para sentirse frágil, tiene su peso bastante equilibrado. Llega a pesar unos 900 gramos, no llegamos al kilo. Por la parte de abajo podemos ver que tenemos este color especie verde pastel. Podemos ver que tiene gomas antideslizantes y las patitas para levantarlo a 2 posiciones. Y hablemos de la calidad de construcción. En cuanto al cuerpo del teclado, tenemos plástico ABS reforzado, lo que da una sensación bastante sólida. El teclado se siente muy bien al tacto y por el precio está muy bien. He probado teclados con mejores plásticos, pero estamos hablando que este es bastante económico. En cuanto a las keycaps, o sea las teclas, son de PVT moldeadas por doble inyección. Esto significa que los caracteres no se van a desgastar con el tiempo, y el PVT es más resistente al brillo y desgaste que el ABS. Tiene como un acabado texturizado sutil. Algo que me gusta mucho es esta especie de potenciómetro con una rueda hecha completamente de metal. Con esto podemos subir y bajar el volumen de nuestra PC en cualquier momento. Y si lo presionamos hacia adentro, muteará el sonido. En cuanto a las conexiones, tenemos 3 formas de conectar el teclado. Una es mediante cable USB tipo C, que ahí podemos ver la conexión. Luego tenemos conexión inalámbrica 2.4 Hz. Esto se realiza mediante un conector USB que ya trae el teclado. La conexión es directa, simplemente enchufamos el aparato USB y colocamos el slider en 2.4 Hz y con eso ya el teclado estará funcionando. La ventaja de esta conexión es que tiene más alcance y menos latencia. Y por último tenemos la conexión Bluetooth, la típica de siempre. Esta admite conexión hasta 3 dispositivos en diferentes ranuras, que se intercambian con los botones 1, 2, 3 y el botón FN. El teclado cuenta con luces RGB y son personalizables desde el mismo teclado. Con la tecla FN y la tecla Insert cambiaremos los modos de luces. Y con el botón Enter podemos cambiar el color. Con las flechas podemos subir y bajar el brillo. Y en cuanto a los switches, tenemos el Redragon Red, que son clones personalizados de los Cherry MX Red, fabricados por Outemu. Son switches lineales, por lo que no se escucha ningún tipo de clic. Tiene un recorrido suave y la característica principal es que son bastante silenciosos.
La conexión es de 3 pines, pero lo que me sorprendió es que el teclado soporta conexiones de hasta 5 pines, lo cual será compatible con muchos más switches. Entonces tenemos un teclado súper personalizable. En cuanto a la batería, tenemos 3000 mAh, y su duración sin RGB es de 120 horas de uso continuo. Además, el teclado apaga las luces cuando no lo estamos usando por un breve tiempo. Y con las luces al máximo brillo podemos llegar hasta las 30 o 40 horas de uso continuo. También contamos con un software propio de Redragon, que nos va a permitir, por ejemplo, asignar teclas a otras teclas, configurar macros y perfiles, y personalizar el RGB del teclado. No es necesario instalarlo, pero es un software bastante útil. A continuación van a escuchar una prueba de sonido. Y como pudieron escuchar, es bastante silencioso. Tengamos en cuenta que el micrófono está muy cerca de las teclas. Lo que sí, noto los switches un poco rasposos al presionar. Yo creo que con un poco de lubricación estarían mucho mejor. Pero en fin, son switches bastante silenciosos y suaves. Y bueno, hablemos de precios. Este teclado se vende en varios países. Actualmente está a unos 65.000 pesos argentinos, unos 55 dólares en Estados Unidos y unos 60 euros en Europa. Les voy a dejar un link en la descripción donde van a poder buscar el teclado y ver los puntos de venta cercanos desde donde están. En cuanto a si vale la pena, es un teclado muy completo con una construcción buena por su precio y con switches bastante silenciosos. Perfecto para el que no quiera un teclado que suene como una máquina de escribir. Sumado a esto, es un teclado muy personalizable, podemos cambiar los switches y las keycaps por los que nosotros queramos y dejarlo completamente diferente. También su batería está súper bien y los distintos tipos de conexiones lo hacen muy versátil. Así que por su precio me parece un teclado excelente. Si les gustó el video, dejen su me gusta y suscríbanse para más recomendaciones de productos gamer. Me voy despidiendo, nos vemos.